Hola, hola a todos y todas, ¿cómo están? Les habla Juliana Córdoba y les doy la bienvenida a mi canal Orientaciones Básicas y más. En esta oportunidad estaremos en la segunda parte del libro, en el capítulo número 4, titulado La tentación del sexo ilícito. Si no has escuchado los audios anteriores, para aquí y ve a verlo en la cajita de información, te dejo todos los links. Si ya lo hiciste, continuemos. Para empezar, me dijo, eso de acostarse con el novio no es cosa nueva, se ha hecho desde siempre, así que tu generación no tiene nada que enseñarle a la mía. Le resultaba difícil revelarme sus yerros, pero ya no podía detenerse. A los 15 años perdí la cabeza por uno de mis profesores. Él me llevó a conocer la sexualidad. Luego supe que era casado. Me abandonó. Fue mi gran secreto. A los 20 años me volví a enamorar. Esa vez de un amigo de la familia. Estaba segura de haber hallado al príncipe de mis sueños. Y me entregué de nuevo sin condiciones. Aun cuando él me confesó haber tenido relaciones íntimas antes, yo le juré que era virgen. Hizo una larga pausa con la vista perdida en sus evocaciones. Ambos estábamos muy solos y desesperados por hallar pareja, así que tuvimos sexo antes de casarnos, continuó. Los jóvenes de aquella época poseíamos la misma cantidad de hormonas que ustedes, pero había menos promiscuidad y el sexo sin amor era poco frecuente. Se detuvo. Me di cuenta de tener la boca abierta. Estaba hablándome de mi padre. Sigue, por favor. Rogué en mis adentros. Era preciso enlazar de una vez y por todas los elementos inciertos de mi verdadero origen. Nuestro noviazgo fue corto. Nos unimos en matrimonio sin conocernos a fondo. Fracasamos. Un abismo de diferencias mentales nos separaban. Él devoraba tratados de ciencia, coleccionaba libros, impartía clases de química en la escuela superior y cuando le quedaba tiempo experimentaba uniendo compuestos en un laboratorio que improvisó en la casa. Yo, en cambio, detestaba el estudio y la lectura. Solo me desenvolvía bien en reuniones sociales que haciendo deporte. Nuestros valores se repelían. Yo religiosa, él libre pensador. A mí me agradaba bailar, ir a fiestas, convivir con gente, mientras él, bastante huraño, detestaba las reuniones y prefería estar solo. Yo hablaba fuerte, rápido y de mil cosas a la vez. Él conversaba despacio, en voz baja. Creo que nunca nos comunicamos de forma eficiente, excepto cuando hacíamos el amor. Pero eso duró poco. Era difícil de creer. De modo que entre mis padres existió la atracción química, pero no la intimidad emocional ni la correspondencia intelectual. Observé a mamá. Era una mujer alta y delgada. Aún a su edad llamaba la atención por su inusitada belleza y el buen cuerpo. Me imaginé que 20 años antes debió ser muy sensual. Mi papá llegó a darse cuenta de que le mentiste respecto a la virginidad, pregunté. Sí, se lo confesé después de la luna de miel. Le produjo un gran malestar, no tanto por el hecho de no haber sido virgen, sino por el de no haber sido honesta con él. Dedujo que mi entrega era pensada, estratégica, y que si había sido capaz de ocultarle algo tan íntimo, seguro le ocultaría cualquier otra cosa. A partir de entonces la relación empeoró cada día. Aumentó su carga de trabajo y yo me fui alejando poco a poco de él. Puede decirse que mi vida era la encarnación humana del cuento de Cenicienta, una muchachita sin educación que toda la vida se dedicó a fregar traste, lavar ropa y desinfectar pisos, unida a un príncipe acostumbrado a las fiestas de nobleza, excelsa, vianda, arte refinado, un matrimonio destinado a la absoluta desdicha. La historia se cortó justo a tiempo, antes de que sobreviniera la evidente tragedia. Pero la vida no se interrumpe con un fueron felices para siempre. La vida continúa y sin buenas bases la felicidad se acaba pronto. Un viso de intensa emoción acompañó las últimas palabras de mi madre. ¿Y vas a decirme que te casaste con la persona equivocada por culpa del sexo?
El sexo es un anzuelo extraordinario, repuso, te pesca, te hace perder la objetividad, pero no es el culpable directo de los malos matrimonios. El problema está en los noviazgos superficiales. Las parejas se casan pensando que lo más importante de la relación es la atracción física. Se unen sin conocerse a nivel profundo. Pero qué concepto tan similar al de la revista. Sonreí. No cabe duda que todos los seres humanos, cada cual por su camino, tenemos que llegar tarde o temprano a las mismas verdades. Yo siempre creí que nuestra vida se vino abajo cuando mi padre murió, pero no fue así, ¿verdad? Los problemas empezaron antes. Asintió muy despacio. Hay muchas cosas que desconoces, Efren. En su gesto había una tensión evidente, pero a la vez podía identificarse un fuerte deseo de hablar, de deshacerse al fin de esa secreta carga que la había acompañado durante tanto tiempo. Un año después de casarnos comenzó. Nació tu hermana, Marieta. Su llegada nos hizo pensar que la clave para triunfar en el matrimonio no está tanto en ser afines como dos mitades de naranja, porque eso jamás ocurre, sino en tener buenas disposiciones y sincero deseo de acoplarse. Traté de tomar gusto a su calma, a su música clásica. Él procuró disfrutar de mi alegría, mi hiperactividad. Hubiéramos podido salvar nuestro matrimonio de no ser por lo que ocurrió cuando naciste tú. Marieta ya tenía 5 años. Me hallaba casi al borde de la silla. Era evidente, aunque no me lo confesara, que mi venida a este mundo fue accidental. Tal vez estaba a punto de escuchar la verdadera razón de mi fútil existencia. ¿Yo fui la causa del divorcio? No, se apresuró en responder. Después del parto, las mujeres solemos sufrir de una crisis emocional muy fuerte, y a los 2 meses de tu nacimiento tu padre se vio precisado a hacer un largo viaje de trabajo. Un día que yo estaba sola en la casa tuvimos una variación de voltaje. Varios aparatos se descompusieron, llamé a la compañía de luz y a las pocas horas un empleado de mantenimiento nos visitó. Ese tipo se portó muy amable mientras revisaba los desperfectos. Hizo un trabajo eficiente, aunque ocupó toda la tarde en ello. Terminó cerca de las 9 de la noche. Estaba cansado y en su gesto había algo que yo calificaba como una chispa de vida. Lo invité a cenar, me trató como una dama. Elogió mi comida, mi aspecto físico, la pulcritud de mi casa y se sentó a escuchar con paciencia los problemas que le platiqué, aceptando y valorando mis opiniones. Aunque alguna vez llegué a imaginarme siendo infiel, no andaba en busca de aventuras amorosas, pero me sentía tan sola, tan poco apreciada, tan necesitada de un desahogo emocional, que cuando ese hombre me sonrió, me dijo que le gustaba y se acercó a tocarme. Cerré los ojos para no pensar y dejé que las cosas continuaran. Al romperse el recipiente que guardaba nuestras buenas conductas, los principios comienzan a fugarse. Lo difícil es robar la primera vez, matar la primera vez, adulterar la primera vez. Después es más fácil. Hizo una pausa para limpiarse la cara. La visita al electricista se volvió habitual. Continuó despacio. Aún después de que tu padre regresó de viaje, mantuvimos nuestro romance oculto. Me dejé envolver otra vez en el delicioso humo de las emociones que origina el sexo fuera de lugar y de momento. Curiosamente, esa relación prohibida me producía sensaciones similares a las que me produjeron las relaciones sexuales también prohibidas que tuve antes de casarme. La percepción del peligro, la angustia de saberse haciendo algo delicioso pero vedado, son muy similares cuando se es infiel dentro del matrimonio a cuando tiene sexo antes de él. Alguien que cede a la tentación de joven está más propenso a ceder de ella de adulto. Se detuvo. Su vista estaba extraviada en la contemplación de recuerdos desenterrados, la mía desorbitada, ensamblada en las escenas de ese ayer incierto del que yo provenía. No quiso detallar la forma en que su infidelidad fue descubierta. A cambio de eso, expresó las conclusiones a las que había llegado mucho tiempo después.
Por muy liberales y modernos que sean los cónyuges, cuando uno de ellos engaña al otro se causa un daño irreparable. La infidelidad es una evasión. Resulta más fácil intimar con un ajeno que enfrentar los problemas de una vida marital deteriorada y luchar por las soluciones. Pero hay quienes pueden mantenerse en secreto sus relaciones ilícitas durante años, opiné. Eso no es cierto. Resulta imposible llevar una doble vida por mucho tiempo. Y a mí me consta. Uno puede engañarse a sí mismo diciéndose capaz de querer a dos personas a la vez y puede tratar de ocultar su aventura para salvaguardar su matrimonio y a los hijos. Pero no es posible acostumbrarse al remordimiento, a la distracción, al desequilibrio funcional que sobreviene en esos casos. Cuando se está atrapado en una relación de infidelidad, se viven tensiones que no puedes imaginar. Se merma la eficiencia en el trabajo, la confianza en sí mismo, el desenvolvimiento social, la lucidez mental. Y como es lógico, ese desequilibrio desenmascara el engaño. El cónyuge se da cuenta antes de tener las pruebas suficientes y de hecho le causa una herida tan profunda e irreparable que su dolor no es susceptible de alivio con ninguna explicación. Las promesas de confianza y la honradez mutua quedan pisoteadas. La infidelidad es traición de grado superlativo y esta desencadena un holocausto matrimonial del que no será fácil de reponerse. Además, cuando el cónyuge infiel se queda a solas con su nueva pareja y la relación entre ellos deja de ser prohibida, el encanto se va, la emoción se fuma, la pasión se desvanece. Créemelo, rara vez verás en la televisión o en un cine una escena erótica protagonizada por el marido de una mujer, porque lo que enciende la sangre de modo explosivo son las aventuras prohibidas. Lo tentador del ser humano no es el sexo en sí, sino el sexo fuera del matrimonio. Me quedé quieto y callado durante un buen rato. Nunca se me había ocurrido pensar eso. Quizás porque no tenía la referencia de ser casado. Una cosa era cierta. Los jóvenes podíamos aprender mucho de los adultos, aunque tuvieran el terrible defecto de ser nuestros padres. Termina de contarme, ¿qué pasó con mi papá cuando se percató de tu engaño? Se fue de la casa. A él le disgustaban las discusiones y los problemas. Rentó un departamento cerca del Instituto de Investigaciones de Química de la universidad y se sumergió en sus estudios para olvidar, de la misma forma que otro hombre se hubiera hundido en el alcohol. Solo supe de él cuando un abogado fue a verme con los documentos de divorcio. Firmé sin pensarlo dos veces. Para entonces el empleado de la compañía de la luz ya se había mudado a vivir con nosotros. Mi padrastro Luis, murmuré, comprendiendo al fin de quién se trataba. Mamá bajó la cabeza avergonzada. El solo hecho de mencionar a ese hombre era motivo de depresión y enojo. Se trataba de la parte oscura de nuestra vida, el capítulo negro que habíamos tratado a toda costa de olvidar. Tenías apenas 2 años de edad y tu hermana 7 cuando me volví a casar. Tampoco conocía el nivel profundo de mi nuevo marido y las sorpresas no se dejaron esperar. Luis era un misógino. En cuanto tuvo el control total de las circunstancias, comenzó a tratarme con violencia. Me agredía por los detalles más significantes, se burlaba de mis errores, me hacía quedar en ridículo frente a otras personas. La brutalidad era su arma preferida. Todos en esa casa aprendimos a tenerle miedo. Temblábamos en cuanto llegaba, pues sabíamos que encontraría una excusa para empezar a gritar. No me cabía en la cabeza que un amante tan perfecto se hubiera convertido en un marido tan detestable. En la cama era sádico, egoísta, desconsiderado. No puedes imaginarte cómo y cuánto lloré al darme cuenta de lo horrible que fue ese giro de mi vida. Pero el ser humano es así, hijo. Nunca estás conforme con nada. Siempre crees que le está yendo mal y sueña con cambiar lo que le pertenece a algo. Nunca está conforme con nada. Siempre cree que le está yendo mal y sueña con cambiar lo que le pertenece por algo mejor. Qué forma tan errada, tan irresponsable, tan inmadura de vivir. Valoramos lo que tenemos hasta que lo vemos perdido. Somos a tal grado ingenuos que le damos la espalda
a lo nuestro sin saber que la mina de diamantes con la que tantos años soñamos se encuentra en casa. Para hallarla solo requeríamos esforzarnos. La felicidad se da al luchar por la familia, por el trabajo, por el país que tenemos, no porque sean los mejores, sino porque nos pertenecen, porque a la vez formamos parte de ellos, porque son nuestros. Caray, me sentí tan mal por mi ingratitud. Esa mujer no era perfecta. Cambió un esposo inteligente y noble por otro bruto y agresivo. A mi hermana y a mí nos quitó un buen padre para darnos un pésimo padrastro. Tenía muchos defectos. Había cometido cualquier cantidad de errores y yo lo sabía desde muy chico. Pero era mi madre. Me pertenecía. Y yo de alguna forma le pertenecía a ella. Sentí que el llanto se acumulaba en mis lagrimales. ¿Cuántas veces la juzgué con crueldad? ¿Cuántas veces deseé haber sido engendrado en el vientre de otra mujer? Qué injusto había sido. Hasta entonces comprendí que aunque existen personas más inteligentes, más hermosas, más maduras, yo no debía amarla a ella por sus cualidades, sino porque era mía. Me puse de pie y caminé para sentarme a su lado. No tenía palabras para pedirle perdón, ni tampoco hallé los vocablos apropiados para consolarla. Así que la abracé, primero con cautela y luego con mucha fuerza. Estuvimos enlazados un buen rato sin decir nada. Después de unos minutos nos separamos. La noche estaba muy avanzada, pero yo no quería irme a mi cuarto. Deseaba acurrucarme en su regazo como lo había hecho cuando mis ojos de niño detectaban sombra en la oscuridad. Tratando de calmarla, quise cambiar un poco el tema. La tomé de la mano y le pregunté, dices que lo que verdaderamente tentador no es el sexo, sino el sexo fuera del matrimonio. Y estoy de acuerdo contigo. Lo he sentido, pero ¿es posible vencer un deseo tan incontrolable? Sí lo es. Solo requiere cultivar el hábito de reflexionar y manejar las ideas. ¿Qué tiene que ver las ideas con esto? Todo. ¿Sabes cuál es el órgano sexual más poderoso del ser humano? La mente. Cuando una aventura se hace realidad es porque ya estuvo imaginándose durante mucho tiempo. Así de simple, Efrem. No tienes que acostarte con la persona equivocada para que, para que se desencadene el desequilibrio. Basta con imaginarlo, con dejar volar la ilusión y recrear en tu mente lo extraordinario que sería un encuentro íntimo con ella. El cerebro es capaz de crear verdaderos escenarios y de representar cuadros superexcitantes al grado de hacerlos parecer reales. Entonces las fantasías toman la forma de sentimientos y deseos amorosos, y esto tarde o temprano se materializa. Por lo tanto, ¿la clave está en evitar imágenes sensuales? Bueno, somos humanos y tenemos la sangre en las venas. Es natural reaccionar a los estímulos del medio y tener ideas eróticas furtivas. Lo malo no es tenerlas, sino abrirles la puerta del pensamiento central e invitarlas a pasar, a ponerse cómodas y platicar con ellas durante largos e insanos periodos. Una vez, en vez de distraerte con fantasías sexuales, las personas de más valía reflexionan a fondo sobre las consecuencias, piensan con juicio realista y sereno. Entonces, se dictan a sí mismos un código de normas y definen lo que quieren para su futuro. Si no te has detenido a pensar en tus propósitos vitales, a planear lo que te conviene antes de que la tentación llegue, reaccionarás a ella conforme a tus emociones del momento y cuando te des cuenta del error será demasiado tarde. ¿Tú te detuviste a prever, a planear de antemano tu propósito vital? Por supuesto que no. ¿No te das cuenta de lo que trato de explicarte? Soy una mujer fracasada, eché a perder mi vida y la de mi familia por no pensar en soluciones antes que se presentaran los problemas. A nadie le gusta planear cosas desagradables, por eso cuando estas ocurren no sabemos qué hacer. Yo nunca creí tener la oportunidad de serle infiel a mi marido, así que cuando la tuve me hallé ante ella desprevenida e indefensa. El mayor éxito de la tentación es un ataque sorpresivo. Para vencerla es preciso visualizarlas antes de que lleguen y tomar decisión de lo que harás cuando esté frente a ti.
porque llegará Efraín tarde o temprano. Y si te toma desprevenido, es seguro que no podrás evitar caer en su cautivadora trampa. Me separé un poco de ella. Era curioso que por criticarla y menospreciarla hubiera despreciado su sabiduría durante tanto tiempo. Sin embargo, en ese momento tenía urgencia de que me hablara de otras cosas. Aún quedaban muchas preguntas sin responder. Las formulé con cierta vehemencia toda junta. Pero acabas de contarme, mamá, ¿cuál fue la razón por la que huimos de mi padrastro? ¿Por qué se fue Marieta de la casa? ¿Cómo murió? ¿Qué pasó con mi padre? No contestó de inmediato. Revivir aquello le causaba un evidente malestar. Su voz ya no sonó decidida y fuerte. A decir verdad, apenas logré escucharla. Luis empezó a tomar, y cuando su estado de ebriedad era grave, me golpeaba. Sí, le quité la palabra con inaudito coraje. También nos golpeaba a Marieta y a mí. Tú te limitabas a lamentarte. No te defendías. En mi mente infantil razoné que los hombres tenían derecho a gritar y a exigir e imponer sus ideas mientras las mujeres eran desvalidas e inferiores. Comencé a sentir lástima y desprecio por el sexo femenino. Hubo un largo silencio. Muchas verdades estaban saliendo a flote en ese cuarto y con ello reflexiones importantes. Tal vez ese inicio precoz de mi sensualidad, acompañado siempre de un cierto egoísmo masculino y un aprovechamiento de la fragilidad de la mujer, tenía su origen en los modelos recibidos cuando era niño. Marieta no huyó de esa casa, ni ha fallecido como piensa. La sangre se me hiló en las venas. ¿Qué has dicho? ¿Mi hermana vivía? ¿Y dónde? La conmoción producida al escuchar eso me dejó impávido, sin habla. Palabras de reclamo y enojo quisieron bullir, pero se atascaron en mi garganta. Tu hermana comenzó a desarrollarse como una señorita a los 11 años de edad. Eso llamó la atención de Luis. Cuando estaba borracho la molestaba, la tocaba y un día, Dios mío, mi madre se detuvo. Se le dificultaba de sobremanera hablar, pero yo comenzaba a sospechar de lo que había ocurrido antes de que ella lo aclarara. Llegó ebrio una mañana y fue directo al cuarto de la niña. Todos dormíamos. Se quitó la ropa y se metió en la cama de la pequeña. Marieta se despertó cuando ya había sido desvestida. Alcanzó a gritar antes de que su padrastro le tapara la boca. Al oírla, desperté y me levanté para correr a su habitación. Por fortuna no estaba con llave. Tú me habías visto callar, llorar, resignada de los abusos de Luis, pero no me viste esa noche peleando como una fiera. Ataqué a mi marido con uñas, objetos, dientes, presa de la desesperación y furia que solo una madre puede experimentar al ver a sus hijos en peligro. Él me golpeó la cara, pero yo hice añicos sobre su cabeza con un pesado florero de cristal. Cortado se desvaneció bañado en sangre. ¿Alcanzó a violarla? No logró consumar el acto, pero la lastimó mucho. Tu hermana era una niña. Salí del cuarto con ella. Estaba asustada y temblaba por un ataque de nervio. Yo actué rápido. En mi mente solo existía el pensamiento de ponerla a salvo. Llamé por teléfono a un sitio de taxi. Cerré con doble llave la habitación en la que tú dormías. Tomé la libreta de direcciones, vestí a Marieta y salí con ella. En cuanto el coche llegó, fuimos directo a la universidad. No conocía el departamento de tu padre, pero con el domicilio, el chofer me llevó hasta él. Bajamos del automóvil y le pedí al taxista que me esperara. Toqué el timbre durante varios minutos. Eran más de las 2 de la mañana. En cuanto tu padre me abrió, lo abracé llorando y le dije que llevara a la niña para que se hiciera cargo de ella por un tiempo. Él se asustó mucho, encendió las luces y me exigió que le explicara qué había pasado. Lo hice, abrazó a su hija, me reclamó el incidente como si yo fuera responsable y me dijo que los niños debían vivir con él. Después de un rato se calmó y en su mirada creí detectar una chispa de perdón. Pero toda esperanza se esfumó en el momento que me di cuenta que había una mujer en su recámara. Me despedí de Marieta con un fuerte abrazo y salí del departamento.
La vivencia de esa noche fue lo más parecido al infierno. Me sentía sola, arrepentida, desamparada, temerosa. No solo existía el peligro de enfrentarme a la justicia en el remoto caso que Luis hubiera fallecido por el golpe, ahora también temía por la reacción de tu padre, que con justo derecho podía tratar de arrancar de mis brazos los únicos que me quedaban en la vida, mi pequeño hijo. Y por si lo anterior fuera poco, en caso de que Luis se recuperara, resultaba evidente que se vengaría de mí. Llegué a la casa hecha llanto, arrepentida de haber abandonado a Marieta, pero inmersa en una lucha intrínseca por resignarme a que había sido lo mejor. Su padre la cuidaría bien mientras viviera. Volví a pedirle al taxista que me esperara en la puerta. Subí corriendo. Luis seguía en el suelo justo donde lo había dejado, con la boca abierta sin sentido. No me acerqué a tocarlo, pero su postura grotesca me hizo pensar que había muerto. Preparé una maleta con lo indispensable, te tomé en mis brazos y bajé como pude para volver a subir al carro y huir. Fuimos directo a la central de autobuses. Compré boletos para la ciudad más lejana que pude, sin importarme cuál, y cuando despertaste ya estábamos muy lejos. Te dije que tu hermana se había ido de la casa, que todo estaba bien y que en el lugar al que íbamos Luis no nos encontraría. Lo último era cierto. En cuanto a lo demás, no pude explicártelo. Era posible saciar tu curiosidad infantil con historias menos crueles que la verdad. Fue terrible llegar a un poblado desconocido y buscar hospedaje. Llevábamos poco dinero, pero hallamos un buen cuarto en renta a los pocos días y a los pocos días conseguí trabajo como secretaria. En la huida se me perdieron tus papeles y los míos. Lo primero que hice fue invertir todo lo que llevaba comprando a un juez para registrarte con nuevos datos. Yo también adquirí identificaciones falsas y recomenzamos una nueva vida. Empezamos desde abajo. Todas las noches me dormía rezando por tu hermana y por tu padre. No te imaginas cómo envejecí en esos días. Me lo imaginaba. Mamá se quedó muy quieta, con la vista extraviada. Al rememorar los detalles de su tragedia, también despertaron en ella sentimientos de angustia, desesperación y pánico que sufrió al vivirla. Quise abrazarla y pedirle que olvidara todo, que descansara, que eso había quedado muy atrás, que la terrible historia ya no nos afectaría más ni a ella ni a mí. No sabía cuán equivocado estaba respecto a eso. El pasado se había levantado gigantesco, monstruoso, para aguardarme con sus impresionantes garras a la vuelta del camino, pero yo aún lo ignoraba. Y así finalizamos el capítulo número 4 de la segunda parte de este espectacular libro, Juventud en Éxtasis. El versículo bíblico que acompaña este capítulo lo encontramos en Proverbios capítulo 5 versículos de 20 al 22. Y dice: querido jovencito, no dejes que otra mujer te cautive ni busques las caricias de la mujer casada. Dios mira con mucha atención la conducta de todos nosotros. El pecado y las malas acciones son trampas para el malvado y lo hace su prisionero. Así que ya sabes. Y recuerda suscribirte a mi canal, darle en la campanita, darle me gusta y compártelo con todos tus conocidos en tus redes sociales. Chao, chao.